¿Sabías tú qué profesaban estos caudillos que llamamos libertadores, que fungieron como hombres libertarios para que nuestras naciones fueran libres al fin y al cabo del Imperio Español? Bueno, en breve te lo voy a comentar. La figura de hoy es el Simón Bolívar. Antes de hablar de Simón Bolívar, la historia es muy protagónica con respecto a la vida de él, ya que una cosa es saber de Simón Bolívar desde la historia en Venezuela, otra cosa es desde la historia que nos remite Inglaterra, y te preguntarás qué tiene que ver Simón Bolívar con Inglaterra, y muchísimo, en breve te lo contaré también, y qué nos proporciona de historia en cuanto a Simón Bolívar los españoles, esa España que sus escritores de aquel tiempo eran, por cierto, del clérigo. Bueno, pero como el tema de hoy es qué profesaban, qué fe tenían, en qué creían, porque de alguna manera el hombre actúa por lo que él cree, por lo que él siente adentro en su interior. Llámese Dios, llámese energía positiva o el que abraza el ateísmo y no creer en nada. Siempre el hombre está respondiendo a algo desde su interior y especialmente a su fe o a su religión. En el caso de Simón Bolívar tenemos que hacer una separación de lo que fue la vida de él. Simón Bolívar nació católico, de una familia católica. De hecho, él tiene su partida bautismal, y te digo esto porque asistí a un foro en Caracas hace unos 12, 13 años atrás, donde se sacaba a relucir la partida bautismal que él tiene en Cayapa, Estado Miranda. Y bueno, crece como católico, pero por ese interés de caudillismo y de liderazgo que él tenía, él abraza la masonería, como lo hizo Francisco de Miranda en su debido momento, como lo dijo José de San Martín en su debido momento, y muchos líderes se afiliaron a la masonería, y en este caso inglesa, que los terminó absorbiendo. Primero porque los quería utilizar, y los latinos porque querían financiamiento, y que como masón al fin y al cabo rechazante de cualquier tipo de corona. El otro aspecto, y esto pues el masón no es religioso, sencillamente muere a la religión. Y lo segundo, que Simón Bolívar, lo poco que le quedaba de católico, lo termina pues sacando de su vida cuando él intenta lograr el título de nobleza, paga 22.000 ducados, cuando la Iglesia Católica hace la revisión de la generaciones hacia atrás, 6 generaciones, encuentran que la bisabuela de Simón Bolívar era negra. Él, por el parte del papá, tenía ascendencia alemana. Por eso que los dos hermanos de Bolívar, los mayores, nacen así, medios rubios. Bueno, esto fue la gota que rebasó el vaso, y Simón Bolívar se vuelve anti-iglesia, anticatólico. A tal extremo que Simón Bolívar, cuando fungía la Primera República, antes de perderse en 1812, Simón Bolívar, iglesia católica que encontraba, la saqueaba. Cura que se oponía, lo mandaba a matar. Los españoles cuentan que los fusilamientos en serie que hacía Simón Bolívar de todos los que se oponían a él. Era sanguinario, y lo hizo con Manuel Piar, otro líder venezolano. El pecado de Manuel Piar fue que quería ser como Simón Bolívar, libertador de Venezuela, y Bolívar dijo: aquí no pueden estar dos con el mismo tema. Tú o yo, pum, lo mandó a fusilar, lo acusó de traición a la patria. Muy poco se comenta esto en la historia de Venezuela, pero bueno, volviendo al caso de Simón Bolívar, él era anticlerical, se echó a todos los curas encima. Bueno, pero ustedes recuerdan que en Caracas se dio un terremoto en 1800, bueno, si se acuerdan, si han leído la historia obviamente, porque estamos hablando de 1812, el 26 de marzo, una tarde. Un terremoto que se le llama el terremoto de Caracas, pero realmente fue un terremoto que sacudió todo el occidente del país, porque se habla de 20.000 muertos. Y Caracas tenía 12.500 habitantes en aquel tiempo. ¿Cómo fue que hubo 20.000 muertos? Bueno, porque tanto Caracas como Mérida fueron las zonas más afectadas, pero hubo muertos casi en varias partes de la región de occidente del país. En Caracas fue un desastre total. En medio de esos escombros que cayeron en ese terremoto, salió el enviado de la Iglesia Católica
a decirle al pueblo caraqueño, por cuanto ustedes se levantaron contra la Iglesia Católica y contra el rey, ha venido este juicio. Cuando llegó a oídos de Bolívar todo esto, bueno, Bolívar respondió y salió esa famosa y célebre frase: si la naturaleza se levanta, se opone contra nosotros, iremos contra ella y pelearemos y la haremos que nos obedezca. Bueno, fíjense que los ingleses, ellos en sus escritos, en esa mucha vinculación que tuvieron los ingleses con Simón Bolívar, no solamente por el financiamiento, sino por otras cosas más, ellos escriben que Bolívar no dijo si la naturaleza. Realmente en los cánones que están en Inglaterra está escrito si la iglesia se levanta. Pasa que la historia, por razones de Venezuela ser un país católico, para que no sea contradictorio en la posición que tiene Simón Bolívar y la iglesia que profesa, la fe que profesa el país, estén en antagonismo, ¿no? Ustedes saben, el convenio siempre histórico para enseñarle la historia lo más blanca posible al pueblo. Bueno, lo cierto que Bolívar fue mucho más allá. Le expropió a la Iglesia Católica la UCB. No fue Chávez el primero que dijo exprópiese. Fue Simón Bolívar, que por cierto la UCB no se llamaba Universidad Central de Venezuela en aquel tiempo, tenía otro nombre. Pero bueno, se fue contra todo eso. Era un hombre, en cierto modo, que creía en sí mismo como un dios prácticamente. Y por eso hizo lo que él hizo. Él era de mente aristocrática. Recuerden, solamente había una sola escuela en el tiempo que él vivió en Caracas, donde Simón Rodríguez era el director. No había más escuelas. Y bueno, él nunca pasó hambre, él nunca le faltó ropa, siempre tuvo los lujos. Venía de una familia muy rica. Él venía de una familia mantuana. Los que saben historia de Venezuela saben a qué me refiero cuando hablo de mantuano. Tenían privilegios exclusivos. Y bueno, ese fue Simón Bolívar. Él en su vida no necesitó, realmente él citó a Dios las veces que le convino y en cierta forma para estar en consonancia con la gente a la cual él siempre estaba reclutando, porque el resto de estos pueblos latinoamericanos era católico, ¿no? Y siempre tenían esa influencia, ya sea por el temor que hacían ingresar los curas a la población. Y bueno, en resumen, tenemos a un Simón Bolívar que era prácticamente masón en grado 33, un hombre insensible a la religión y un hombre que actuó por su forma de ser, como lo narra la historia, sin entrar en los otros compromisos que pasó en Latinoamérica, que allá son conflictivos, pero quería dejar esta información en tu mano el día de hoy. En el próximo video vamos a hablar posiblemente de Francisco de Miranda. Te leo en comentarios.